Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a seguir con la clase del ratio de Sharp que arrancamos la semana pasada. Esto justamente combinaba el rendimiento y la volatilidad que vimos en las anteriores clases. Así que bueno, si quieren repasar un poco pueden ver los videos anteriores. Pero bueno, vamos a continuar. Un vistazo rápido de lo que habíamos visto. Habíamos calculado con los precios de cierre de los últimos 2 años de estas acciones de los tickers que siempre usamos, habíamos analizado cómo rindieron en ese periodo de tiempo y también la volatilidad de dichos activos. Por último, combinando ambas y teniendo en cuenta la tasa libre de riesgo, que de nuevo pueden usar la tasa que ustedes quieran. En general se usa la del bono de Estados Unidos, que puede rendir más o menos un 4% en estos momentos. Pero bueno, pueden, como digo, usar la tasa que ustedes deseen. Y bueno, con esto pudimos, con la volatilidad, el rendimiento y la tasa libre de riesgo, pudimos terminar de calcular el ratio de Sharp. Entonces vimos cuánto sacaba cada acción dependiendo del riesgo tomado. Cuanto mayor es el ratio de Sharp, bueno, es que le sacó más rendimiento a esa volatilidad, a ese riesgo que había asumido dicha acción. Entonces Nvidia no solo había sido la que más subió, o sea, la que más rendimiento tuvo, sino que al tener el ratio de Sharp más alto que las demás, bueno, significa que fue la que más, para decirlo de manera simple, la que más jugo le sacó a la volatilidad. Luego estaba Google, Apple, Meta y por último, bueno, Microsoft, muy lejos. Y ahora y por último, lo que habíamos hecho en la clase había sido calcularlo, eh, no ir acción por acción, sino ver la cartera en su conjunto, imaginando que habíamos invertido un 20% de nuestro capital en cada una de ellas. Entonces el 100% lo distribuimos por igual en cada acción. De esta manera, nosotros habíamos sacado cómo le había ido a esta cartera en el año. Entonces, vamos a ver el ratio de Sharp para la cartera en su conjunto, no simplemente acción por acción. Entonces, habíamos hecho de nuevo lo mismo que lo que habíamos hecho individualmente. En este caso, creamos la variable rendimiento anual de la cartera y pusimos los rendimientos diarios de la cartera y usamos el min, que es la media, por los 252, las 252 ruedas que hay en el año calendario, para saber cómo fue el anual. Con esto teníamos el rendimiento. Una vez de que tenemos el rendimiento, lo multiplicamos por 100 para tenerlo porcentual. Hicimos lo mismo que antes, pero con la volatilidad. En este caso usamos el Standard Deviation, que es el desvío estándar, para sacar, bueno, justamente la volatilidad de la misma y lo multiplicamos por 100 para tener el desvío estándar, la volatilidad de manera porcentual, al igual que el rendimiento. Y por último, terminamos de sacar el ratio Sharp de la cartera, aplicando, bueno, la fórmula que ya conocíamos, el rendimiento menos la tasa libre de riesgo, que era el 0,4%, todo eso dividido por la volatilidad de la cartera. Y eso nos da 1,13%, que lo redondeamos en 1,14. Lo redondeamos acá, round 2 de 2 decimales. Lo mismo hicimos con el rendimiento y la volatilidad. Pero bueno, ahora la pregunta es, uno no se la pasa dividiendo la cartera de manera, en general, uno pondera algún activo más que otro dependiendo de lo que busque, ¿no? Uno no suele dividir todo 20-20-20. Entonces ahora vamos a hacer una comparación. Acá habíamos terminado de hacer los gráficos, esto lo vimos en la clase pasada. Entonces ahora vamos a hacer una comparación de qué pasa si tenemos tres carteras. Una equilibrada, dividimos todo 20%, como hicimos antes.
o empezamos a ponderar algunas un poquito más que otras. Por ejemplo, ponemos un poco más en en los dos primeros activos, o ponemos el 60% en un activo solo. Los dos primeros activos eran Apple y Microsoft. Entonces, en la segunda cartera hacemos más hincapié en estos dos primeros. Y en la tercera, en el tercer activo, en la tercera cartera, perdón, ponemos el 60% en Nvidia y el 40% restante lo dividimos 10, 10 y 10 en cada una de estas, de las otras. Entonces vamos a calcular, ya tenemos los rendimientos, obviamente, de cada una, de cómo le fue en el año, pero bueno, ahora con esta nueva distribución vamos a ver cómo le fue y justamente para eso también nos va a servir el ratio de Sharp que habíamos visto antes. Entonces tenemos estas tres carteras, la equilibrada, cartera Tech grande, para poner un nombre, pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, y una agresiva en Nvidia. Entonces, vamos a crear una lista vacía, en este caso, resultados, y la lista está vacía, le vamos a meter adentro los resultados que vamos obteniendo, y para eso vamos a crear una función. Mientras lo voy corriendo para que lo vean. Bueno, puede demorar un poco porque estoy corriendo todo desde el principio. Así que ahí está. Listo. Ahí lo tenemos. Bueno, y ahora que corrimos el código, perdón, ahí bajo el volumen del partido de fondo. Bueno, creamos como es la lista vacía, y ahora vamos a meterle a esta lista vacía. Después estos resultados vamos a calcular básicamente los rendimientos que ha tenido el rendimiento anual, la volatilidad y el ratio de Sharp de cada una de las carteras por separado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función básicamente? Bueno, se va a meter adentro de carteras de este diccionario que hicimos y va a ir por cada uno de los elementos y va a calcular uno por uno los rendimientos, las ponderaciones que hicimos, qué porcentaje le dimos a cada uno de los activos dentro de esas carteras. Eso es básicamente, a grosso modo, para que se entienda lo que hacemos acá dentro de esta función para justamente tener los valores de rendimiento anual, volatilidad y el ratio de Sharp de cada una de las carteras que hicimos. Yo ahora, si puedo, creo que lo puedo dejar por un link por acá, así lo tienen. Tengo que ver en qué parte de YouTube me deja subir un link, pero bueno, voy a intentar subirlo de alguna manera, así lo tienen todos. Y bueno, una vez que esto está calculado, creamos una tabla con esos resultados para ver justamente en un data frame los resultados que nos trajo este cálculo que hicimos previamente. Y con el método display traemos justamente los resultados que creamos recién de la tabla. Entonces acá podemos ver de manera sencilla el rendimiento de cada una, la volatilidad y el ratio de Sharp. Como vemos, incluso en este caso, el ratio de Sharp de la cartera agresiva en Nvidia siguió siendo la más alta, obviamente porque bueno, el rendimiento de Nvidia en este caso había sido muy bueno, pero mira, acá 1,31 y previamente a nosotros nos había dado, mira, nos quedó igual que el ratio de Sharp de Nvidia. Básicamente no lo movió, quedó igual. Pensé que nos iba a dar un poco distinto, pero no, nos quedó igual igual.
Bueno, y para que nos quede en orden, volvemos a usar el método sort values para que nos quede ordenado de mayor a menor. Entonces acá lo tenemos. La mejor cartera fue la más agresiva en Nvidia. Segunda, la equilibrada, donde dividimos todo en 20% en cada activo. Y por último, en la que le dimos mayor ponderación a Apple y a Microsoft, bueno, fue justamente en la que peor le fue, el peor ratio de Sharp tuvo, seguramente más que nada por Microsoft, que había sido la que nos había dado menor rendimiento. Y eso, bueno, tiró para abajo la cartera. Así que bueno, de esta manera ustedes pueden ver. Primero, bueno, que sirve siempre tener una cartera equilibrada, pero bueno, pueden darle mayor ponderación a algún activo en específico que busquen, pero que bueno, va a repercutir en la totalidad de la cartera al final. Después, recomendación así de asesor, tengan cuidado con el tema de diversificar de más. No de nada sirve tener, yo te diría ya más de 10 activos, ya no te sirve de mucho porque aunque algo le vaya muy bien, en el total de la cartera no te va a mover mucho la aguja. O sea, está bueno para el tema de riesgo, en caso de que a una le vaya muy mal, si justamente estás muy diversificado, bueno, seguramente no sea tan significativo esa caída, pero lo mismo va a pasar si algo sube mucho, si no tenés mucha ponderación en ese activo, eh, tampoco te va a servir. Así que bueno, tengan eso en cuenta. Yo no me pasaría de 10 activos en total, pero obviamente hay que investigar mucho antes de invertir en cada uno, ¿no? No es pongo todo en uno o dos, y listo. Busquen diversificar, sí. A mí me gusta hasta 5 acciones, un poquito más si quieren. Pero bueno, y después simplemente vayan rotando. Si algún activo ya subió mucho, como en el caso de Nvidia, bueno, pueden ver si tomar ganancias, o sea, vender una parte y dejar un par de acciones en Nvidia. Si creen que va a seguir subiendo, vendan una parte y ven si sigue subiendo, pero ya con una parte de la ganancia en la mano. Y buscar algún otro activo que esté muy por debajo de lo que ustedes creen que debería valer y bueno, y entrar a una que esté justamente por debajo de su precio. Pero bueno, recomendaciones. Espero que le sirva eso. Y ahora vamos a verlo de manera gráfica, simplemente para verlo de una manera, bueno, verlo visual, o sea, valga la redundancia. Así que con Matplotlib, que ya lo habíamos descargado al principio, podemos justamente graficarlo, como ven acá. Acá, bueno, las dimensiones no son las mejores, entonces parece que le fue muchísimo mejor a la cartera de Nvidia, pero bueno, están relativamente cerca, más o menos. Como ven, la cartera donde hicimos la mayor ponderación en Apple y en Nvidia, en Apple y Microsoft, perdón, tuvo una volatilidad mucho más baja, ¿sí? De casi 22-23%, pero el rendimiento fue similar. En cambio, la otra, aunque tuvo un riesgo, una volatilidad mucho más alta, casi de 35%, bueno, tuvo un rendimiento de 50%. Entonces, estuvo muy por arriba del riesgo asumido. Y por último, bueno, acá simplemente para esto vamos rápido nada más. Esto es lo mismo que el otro gráfico, simplemente que traemos todo a un valor cero, un valor uno en este caso, y vemos los rendimientos, cómo fue en este periodo de tiempo, en estos 2 años y medio, para hacer una comparación de estas tres carteras. Como hicimos hace 2, 3 clases que comparamos los precios por separado de cada activo, bueno, en este caso comparamos los precios de las carteras, cómo fueron evolucionando en este periodo de tiempo que estamos analizando, de 2024 hasta la fecha, mediados de 2026, por si no lo ven, por si lo ven en el futuro este video. Acá lo tienen igual acá abajo. Así que, bueno, nada, les puede servir para ver de,
de manera más sencilla los rendimientos de cada una. Así que bueno, espero que les haya sido útil y nos vemos en una próxima clase viendo otras carteras o algunas herramientas más que les puede ser útil para invertir. Así que bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda me pueden escribir.